Antes de ir a al tema central de hoy, repasemos qué es un DIT, ante todo. Eh, y algunas características que tienen los DITs. Eh, bueno, un DIT es básicamente un identificador. Como ya dijimos en otros momentos, nosotros estamos acostumbrados a interactuar con identificadores. Nuestra dirección de mail, nuestro número de documento, nuestro número de pasaporte, el número de la licencia de conducir, otros. Los identificadores son parte de nuestra vida diaria. Una de las características de los DITs es que por primera vez este es un identificador que me lo creo yo mismo. Todos los otros que yo mencioné me los crea una institución o un tercero. Y de hecho mantiene el control sobre el indicador, sobre el identificador. En este caso, yo lo creo yo, y durante todo el ciclo de vida del identificador yo mantengo el control. Esa es la primera característica de un DID. La segunda característica es que el DID tiene material criptográfico asociado que permite demostrar que yo estoy en control de ese identificador. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente, en su expresión más simple, podríamos decir, un DID tiene asociado un par de claves públicas y privadas que a mí me permiten firmar algo. Y a quien yo le entregué lo que firmé, puede verificar que efectivamente la clave privada con la que fue firmada está asociada al DID en cuestión. Entonces, la segunda característica importante que tiene un DID es que tiene este material criptográfico que permite demostrar el control sobre el DID. Y en alguna medida demostrar el control se asume como si yo estoy recibiendo algo desde el DID de Javier y viene firmado correctamente, asumo que el que inició esa transacción es Javier. Hay una variante que es también una característica de los DIDs, que me permite eh, eh, nombrar otros firmantes autorizados. Entonces, en el ejemplo de recién, Javier podría definir otros firmantes que están autorizados a firmar en nombre de él. De hecho, podría restringir eso a ciertos propósitos. Es equivalente a como dar un poder. Entonces, si yo recibo algo que viene firmado, que está relacionado con el DID de Javier, ahí ya puedo empezar a ver si, bueno, es Javier el que firmó o es alguno de los firmantes autorizados que Javier nombró para firmar en su nombre. Pero finalmente todo eso es lo que hace que el poder que le da a un identificador asociarle criptografía. El poder no solo demostrar el control, sino poder empezar a armar estos esquemas de firma y habilitar estas funcionalidades que después son muy útiles para muchos escenarios de uso. eh, Acá una pequeña diferencia con, por ejemplo, las direcciones que se usan normalmente en el mundo de las criptomonedas. Si bien está cambiando, ahora se están complejizando. Eh, Típicamente, por ejemplo, en la red Ethereum, eh, yo tengo un address que también es un identificador, pero ese address tiene una clave, un
par de clave pública y privada asociada y no se pueden cambiar. Entonces, no tiene la funcionalidad de DID, porque en principio no puedo cambiar la clave privada, porque ya estaría refiriendo a otra address, porque la address en sí se deriva de la clave pública asociada a la clave privada, y mucho menos nombrar otros firmantes y muchísimo menos darles un propósito por el cual pueden firmar. Ahora, como decía, todo eso está evolucionando y está empezando a adquirir prácticas que son muy comunes en la identidad, en el mundo de la identidad, pero que en el mundo de las criptomonedas todavía no son para nada comunes. Recién ahora están incursionando en esas cosas con el concepto de account abstraction. Bueno, volviendo a los DID, entonces, es un identificador que lo creo yo y yo manejo toda su historia, su ciclo de vida. Tiene criptografía asociada que permite demostrar el control sobre el DID y permite crear esquemas de firmas para, por ejemplo, definir firmantes autorizados. Y acá vienen, bueno, algunas cosas que ya nos van adentrando en el concepto de DID method o método DID. Todo DID siempre tiene asociado, nosotros decimos, los DID tienen criptografía asociada, material criptográfico asociado. Bueno, ¿y dónde está ese material criptográfico asociado? Todo DID tiene un DID document asociado. Y el DID document básicamente es un archivo JSON que sigue un estándar, que es el estándar del DID Core de W3C. Y en ese archivo JSON están todas estas características, ¿no? Las claves públicas de quién es el dueño del DID, no lo llaman dueño, lo llaman controller del DID, más todas las otras firmas que puedan estar asociadas a ese DID. Y después hay otra metadata que también está relacionada con el DID, como servicios, los endpoint a servicios y demás que son útiles, exceden lo que vamos a ver hoy, pero también están ahí, ¿no? Entonces, un DID siempre tiene un DID document asociado. El DID document es un archivo JSON que sigue el estándar de DID Core de la W3C. Hasta ahí todo bien, todo estándar y demás. El punto es, ¿y dónde se almacena el DID document? Bueno, acá es donde empiezan los estándares de W3C, dicen cuál es el formato que tiene que tener un DID document y cuáles son las operaciones que se pueden hacer sobre un DID document y algunas otras cosas, pero no se mete con la implementación. Lo único que te dice es un DID tiene que poder resolverse es como una URL que debe resolverse a un DID document. Y el DID document tiene toda esta información. Eso es lo que dice el estándar. Ahora, ¿cómo uno implementa, por ejemplo, el almacenamiento del DID document? Y puede ir desde una base de datos hasta una red blockchain o a lo que sea que sirva para cada propósito. Entonces, ahí es donde aparecen los DID methods. Los DID methods, cada uno de ellos, respetando el estándar del W3C, plantean una implementación de los DIDs. Ahora, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero la última vez que miré había más de 2000 DID methods
a nivel mundial y todos los días surgen varios. A la larga no creo que todos sobrevivan, pero ahora hay como una efervescencia de que cada uno quiere tener su DID method. Y en lo que varían es cómo hacen la implementación y teniendo en cuenta cómo hacen la implementación, ahí aparecen diferencias en cuál es la funcionalidad que brindan, cuáles son los requerimientos de infraestructura que tienen y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, al decidir qué DID method voy a usar en una aplicación, yo tengo que tener en cuenta una serie de aspectos. Y antes de ir a ver esos aspectos, una aclaración. Una aplicación, toda aplicación podría estar y seguramente va a usar múltiples DID methods. Y les doy un ejemplo muy concreto. En el futuro, las aplicaciones verificadoras que estén en los aeropuertos y que van a verificar los pasaportes digitales emitidos por distintos países a nivel mundial. No todos esos países van a usar el mismo DID method. El DID method que va a usar la Unión Europea no es el mismo el que va a usar Estados Unidos o no es el mismo que va a usar Argentina. Todos cumplen con el estándar, pero no son el mismo DID method. Entonces, lo primero que uno debería tener en cuenta cuando se enfrenta, voy a hacer una aplicación que va a usar este tipo de cosas, es tener presente que lo más probable es que va a necesitar usar varios DID methods en la aplicación. Bueno, ahora, ¿cuáles son los aspectos que uno debería considerar para tomar decisiones de qué DID método es más apropiado para mi caso? Acá antes una aclaración. Lo que yo voy a decir no pretende ser exhaustivo. Yo voy a dar un lineamiento general y lo más importante es que se quede con la idea de que antes de usar un DID method hay que reflexionar un poco en algunos aspectos. Yo les voy a dar tal vez los más importantes, pero hay otros y cada caso es particular y requiere su análisis, ¿no? Y además esto es un mundo que evoluciona rápido, con lo cual lo que digamos hoy, dentro de 2-3 meses, seguro que van a haber aparecido otros DID methods con otras características. A ver, creo que el primer aspecto que uno tiene que tener en cuenta es quién es el sujeto de un DID. Recuerden que un DID puede estar representando a una persona, a una organización o a una cosa. Y depende a quién esté representando un DID, cambian muchos factores, pero tal vez el más importante es el marco legal y el marco regulatorio. Por ejemplo, si yo estoy tratando con una persona y voy a emitirle un DID a una persona, o en realidad no es que yo voy a emitir un DID, voy a asistir a una persona a través de mi wallet, por ejemplo, a que cree su DID, lo primero que surge es las regulaciones de protección de datos personales. El DID es un identificador que se relaciona en ese caso con una persona y por lo tanto es considerado por las regulaciones lo que llaman Personal Identification Information, PII latina. Y como tal,
por ejemplo, regulaciones como GDPR en la Unión Europea, una de las cosas que dicen es las personas tienen derecho al olvido. ¿Eso qué significa? Que yo como persona puedo requerir, si le di información a alguien respecto de mi persona, puedo requerirle a ese alguien que la borre, siempre y cuando el motivo por el cual yo le di la información ya no sea válido. Por ejemplo, si yo le di información a un banco porque saca un préstamo y le di información personal, mientras el préstamo esté vigente, yo no puedo ejercer mi derecho de olvido. De hecho, algunos años después de que el préstamo dejó de estar vigente, tampoco, porque el banco está regulado y tiene que guardar la información por una determinada cantidad de años. Pero en algún momento el propósito de eso se extingue. Y cuando se extinguió, yo ya tengo el derecho de pedir que lo borre. Y el banco tiene que poder borrar. Cuando vuelvo a los DID, dado que el DID es información personal, por ejemplo, si me estoy refiriendo a una persona y no podría guardar el DID en un blockchain, porque el blockchain es inmutable. Y si el blockchain es inmutable, no hay posibilidad de darle a la persona el derecho al olvido. Entonces, este es uno de los primeros factores a tener en cuenta al enfrentarse a la decisión del DID method. ¿Cómo juega el DID method en cuestión respecto a las regulaciones? Y si yo estoy frente a una persona o a una institución, me cambia drásticamente la decisión. La Unión Europea, cuando se enfrentó a esto, es curioso porque la Unión Europea venía trabajando en un DID method que estaba basado en su red blockchain ETSI. Y la misma Unión Europea, obviamente otro grupo dentro de la Unión Europea, llegó a la conclusión de que eso no cumplía con GDPR, es decir, con la regulación de la Unión Europea. Inicialmente creyeron que quienes estaban desarrollando el DID método creyeron que no iban a hacer esa declaración. Finalmente esa declaración ocurrió y entonces la Unión Europea, en mi opinión, esto no tengo una prueba de lo que voy a decir, en mi opinión, a las apuradas y a último momento tuvo que salir a crear una división en su DID método. Entonces ahora tienen un DID método para empresas, que es el original, el que estaban desarrollando desde el primer momento, y tienen un DID método para lo que se llama personas naturales. Y una de las características es que el segundo no se basa en blockchain. De hecho, es una variante de un DID method que existe, que es DID key, key como llave. Y el DID key es un método que básicamente lo que hace es, a partir de una clave pública, genera un DID document. Es súper eficiente lo que hace DID key y para algunas cosas es ideal. Ahora, eso hace que el DID, como se deriva de la clave pública, por ejemplo, no permite ni las funcionalidades más básicas, como por ejemplo rotar las claves. Si yo en algún momento siento que mi clave o sé que mi clave privada está comprometida o simplemente la quiero cambiar por buena práctica, no puedo. Porque si cambio la clave privada, cambia la clave pública y por lo tanto cambia el DID. Entonces, en ese ejemplo de la Unión Europea, ellos privilegiaron el ser compliance con la regulación GDPR
prácticamente anulando toda la funcionalidad de los DID. Eso genera cosas como después, por ejemplo, si a mí me emitieron credenciales contra ese DID y yo, no sé, perdí la clave o quiero rotar la clave o lo que sea que necesite hacer con la clave, tengo que sacar un nuevo DID y eso implica que me tienen que volver a emitir todas las credenciales que me hayan emitido, lo cual es, desde mi punto de vista, es absolutamente inaceptable en el siglo XXI desde un punto de vista de experiencia de usuario. Yo tiendo a creer de que esta solución de la Unión Europea es una cosa momentánea y seguramente van a en algún momento, con más tiempo, van a sacar una nueva versión. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que nos trae acá, lo primero que tenemos que pensar al momento de elegir un DID método es si yo estoy interactuando, ese DID va a representar una persona, va a representar una organización o va a representar una cosa, ¿no? Dependiendo de eso, si representa una persona, tengo que tener cuidado con el cumplimiento de las regulaciones. Y al darle cumplimiento a las regulaciones, tengo que tener cuidado en ver de elegir DID métodos que tengan un balance apropiado entre la funcionalidad que tienen y el cumplimiento que tienen de la regulación. No como, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que sí cumple con la regulación, pero no tiene casi funcionalidad. Si estuviese ante una organización, ya no tengo el problema de la regulación, pero voy a tener una exigencia muy fuerte respecto de la funcionalidad que necesita, porque las organizaciones tienen apoderados, los apoderados por lo general no tienen un poder general para hacer lo que quieran. Los apoderados tienen un propósito, algunos sirven para abrir una cuenta en un banco, otro puede tener un poder para vender la compañía. Entonces, si estoy frente a una organización, tengo que asegurarme que el DID method tenga una funcionalidad muy rica en este sentido. Después, otros aspectos importantes, por ejemplo, como ya dijimos, el DID tiene material criptográfico asociado y eso, entre otras cosas, permite firmar cosas. A mí me permiten demostrar que tengo el control. Ahora, un aspecto importante es, ¿y qué es lo que voy a firmar? ¿Y en qué rol lo voy a firmar? Porque supongan que no es lo mismo que si yo soy, por ejemplo, una autoridad de gobierno y voy a emitir alguna credencial, no sé, la licencia de conducir. Cuando yo soy una autoridad de gobierno y emito una licencia de conducir, yo soy un tercero de confianza. Es decir, quien reciba la licencia de conducir tiene confianza en mí y lo que necesita es verificar que yo emití la licencia de conducir, ¿no? Ahora, en otras situaciones, supónganse que yo quiero firmar un contrato con Javier. Ahí yo ya soy una parte interesada, soy un tercero de confianza. Y estamos firmando un contrato que después, si alguno de los dos lo incumple, el otro va a iniciar una forma de resolver ese conflicto. Me sale la palabra demanda, pero no es una disputa. Ahora, ahí tenemos una diferencia importante. Es decir, si estamos ante terceros de confianza o ante partes que son partes interesadas. Si yo soy un tercero de confianza, nadie me va a hacer una disputa, nadie me va a venir a hacer una disputa por si
por una licencia, yo como autoridad emití una licencia, nadie me va a venir de conducir, nadie me va a hacer una disputa por eso, porque yo soy la autoridad que emite las licencias. Pero si firmé un contrato, sí, la contraparte puede iniciar una disputa y se pueden necesitar verificar las firmas. Ahora, si yo estoy en una situación como esta, donde puedo ir a una disputa ante una tercera parte y se van a necesitar verificar las firmas, el DID método que usé para firmar no puede ser un DID método que las partes controlen. Por ejemplo, el DID web. El DID web es un método súper simple que lo único que hace es publicar un archivo que se llama dir.json en alguna URL de mi sitio web. Si yo soy la autoridad que emite las licencias de conducir, ese DID método es fantástico porque lo único que tengo que hacer es poner ese archivo en un lugar en mi web y todo el mundo ya puede verificar la validez de las licencias. Pero si yo soy una persona y voy a usar ese DID para firmar contratos, no puedo hacer eso. Porque yo mi DID document lo puedo modificar en cada momento, cuando quiera. Entonces, firmo el contrato y acto seguido al firmar el contrato voy, modifico el DID web y cambió la clave pública, por lo tanto, la verificación de la firma ya no da positiva. Entonces, cuando estoy en una situación de estas, donde el no repudio de las firmas es importante, el DID method tiene que asegurar de que las partes no tienen control. Perdón, no es que no tengan control, pueden cambiar su DID document, pero los cambios que hagan van a quedar reflejados y públicos para todas las partes. De forma tal de que si en algún momento hay una disputa y el DID método de una de las partes fue cambiado, es decir, bueno, sí, fue cambiado, pero fue cambiado después de que firmamos el contrato. En el momento que firmamos el contrato, la versión que estaba vigente era esta. Y entonces se puede verificar eso. Otros aspectos que hay, esto ya los voy a mencionar más rápidamente. Por ejemplo, la cantidad de partes que están involucradas. Si es una... si el propósito para el cual yo voy a usar el DID es, por ejemplo, para entablar un diálogo seguro con Javier y que Javier siempre tenga la certeza de que cuando recibe algo de mí, puede verificar que realmente viene de mí y que además lo que está recibiendo no fue alterado, y en ningún momento va a ser necesario que algo que yo le mandé pueda ser sujeto de una disputa en el futuro. Entonces se puede recurrir a métodos como el DID peer, de pares, que al igual que el DID key es un método muy livianito, no requiere una infraestructura en particular, o es muy chiquita la infraestructura que necesita, es muy eficiente, es muy tolerante a fallas y demás, pero sirve para eso, ¿no? Es para una relación entre dos partes donde no existe la posibilidad de que vaya a haber una disputa o las cosas que intercambian no van a ser sujetas a una disputa. Ahí el peer DID es una opción muy buena. Después, otro aspecto importante es la persistencia de las interacciones. Si supongamos un caso donde yo, no sé, voy a usar el DID para hacer el login a un sitio. En ese caso, si voy a hacer el login,
El mecanismo de login del sitio lo que va a hacer es va a buscar la versión actual de mi lead document y se va a fijar si lo que yo le estoy firmando para entrar al sitio web corresponde con lo que está en el lead document. Y una vez que hizo esta verificación, listo, ya me autenticó y yo inicio toda mi sesión en el sitio web. Esa es una interacción corta, donde lo que necesito es la versión que está vigente en este momento del DID. Pero supongan situaciones como las que decía antes, ¿no? La firma de un contrato. La firma de un contrato es algo que persiste en el tiempo. Y el DID, una de las características que tiene es que el DID document se puede ir modificando. Entonces, en la firma de un contrato, si yo estoy ante un DID method que no tiene versionado, con esto lo que quiero decir es, siempre me da la última versión del DID document, no me sirve, porque yo para hacer una disputa con algo que firmamos, el contrato que firmamos, necesito acceder a la versión que estaba vigente al momento que se firmó el contrato. No me sirve la última. Entonces, la persistencia de, de las interacciones es otro factor clave a mirar cuando uno elige un DID método o el otro, ¿no? Si manejan o no manejan versionado. Y bueno, otro aspecto importante es la complejidad técnica que tenga, la necesidad de infraestructura que tenga un DID method u otro, también es un factor importante. Por lo general, los DID methods que entregan mayor funcionalidad también requieren más infraestructura, más administración y demás. Los DID como lead key o peer DID que casi no requieren infraestructura o no requieren infraestructura, pero también la funcionalidad es muy limitada, ¿no? Entonces tengo que buscar ese balance. Hoy lamentablemente no hay un DID method que brinde máxima funcionalidad con mínimos requerimientos de infraestructura. Nosotros en este momento estamos trabajando en una nueva versión de Quark AI que apuntamos a que logre eso, ¿no? Pero al día de hoy no existe. Al día de hoy es, si quiero máxima funcionalidad, voy a tener requerimientos de infraestructura, de administración y demás. Si no me quiero complicar con la infraestructura, con la administración, tengo que saber que la funcionalidad va a ser muy limitada. Entonces, la complejidad técnica, los requerimientos de infraestructura también es una variable a analizar, pero para hacer este trade-off, este balance, ¿no? Si necesito máxima funcionalidad o si voy a privilegiar si necesito máxima funcionalidad o si voy a privilegiar los bajos requerimientos de infraestructura. Entonces, diría que por ahí van la mayoría de las cosas, ¿no? Es decir, cuál es la naturaleza del sujeto, un DID, si es una persona, si es una organización, si es una cosa, el propósito para el cual voy a usar el DID, si si el repudio es importante, el no repudio es importante, puede haber disputas, el rol de las partes involucradas, si es una autoridad, como por ejemplo la que emite la licencia de conducir, o si son dos partes que están, por ejemplo, firmando un contrato, la cantidad de partes involucradas, si son solo dos partes y el no repudio no es importante, peer DID es una buena alternativa, la persistencia, y con la persistencia están muy asociadas las versiones. Y finalmente este trade-off entre la funcionalidad que tiene un método DID
versus la complejidad técnica que tienen. Creo que pasa por ahí al menos los factores más importantes. Hay otros, como decía, esto no pretende ser exhaustivo, hay otros. Y además seguramente esto va a seguir cambiando porque es una cosa que está en una evolución bastante vertiginosa.